No copies o publiques este audio. Este documento está autorizado para el uso de la revisión del educador, Francisco Montoya, CEIPA, hasta agosto de 2018. Copiar o publicar es una infracción de los derechos de autor. Permissions@hbsp.harvard.edu o 61778378860. Por favor, revisa tu documento con el audio al mismo tiempo, lo necesitarás para comprender. La búsqueda del camino a la excelencia operacional en CENI. Corrían los primeros días de enero de 2012. Patricio Ceni, gerente general de la Unidad Foresto-Industrial, UFI, de CENI, terminaba un agobiante y caluroso día de trabajo en la planta que la compañía poseía en la localidad de Esquina, provincia de Corrientes, en el noreste argentino. Entre otras actividades, había estado reunido durante casi 3 horas con Pablo Costa, gerente de planta. Los márgenes de UFI ya no eran los de antes. La situación económica del país, con una inflación promedio anual de entre 15% y 20% y un retraso cambiario, ver anexo 1, había generado aumento de costos, mientras que los precios de los productos, fijados en mercados extranjeros, no compensaban los efectos de la política monetaria argentina. Patricio estaba muy preocupado porque otro año de resultados negativos dejaría a la compañía fuera de un negocio históricamente rentable. Luego de analizar un informe sobre la calidad de servicio de CENI, anexo 2, otra inquietud se sumó a su preocupación: la puntualidad en la entrega del producto dejaba bastante que desear. Sin embargo, Patricio sabía que no podía encarar este tema sin tener en cuenta el aumento de rentabilidad. Se preguntaba: si bien creo que estamos haciendo las cosas bien, deberíamos sacarle mayor fruto a la gestión. Podremos encontrar oportunidades para mejorar nuestras prácticas de producción. Seremos capaces de implementar y así mejorar nuestra competitividad. Antecedentes de CENI. Fundada por Enrique Reverendo Ceni, CENI comenzó a operar en el año 1940 como una pequeña empresa de comercialización de granos. Con el pasar de los años, fue creciendo hasta convertirse en una de las principales compañías de corretaje de granos y oleaginosas del país, cada vez con mayor profesionalismo para ofrecer servicios de valor agregado. Para impulsar este crecimiento, se incorporó a la compañía Carlos Ceni, hijo del fundador, y años más tarde sus 3 hijos, Patricio, Marina e Ignacio. Este último manejaba el negocio de corretaje de la firma, mientras Marina se encargaba de las actividades de producción citrícola y ganadera y Patricio dirigía la UFI de CENI. Carlos participaba en las decisiones gerenciales de todas las unidades, con especial atención a las operaciones ganaderas y la UFI. De hecho, solía viajar a Corrientes para, como decía, estar al día y conocer de primera mano los problemas que suceden en el negocio. Patricio también viajaba con frecuencia a la sede central de CENI en Buenos Aires con el fin de asistir a su padre y a sus hermanos en la gestión de la compañía. En 2012, CENI empleaba a más de 700 personas y contaba con una tasa de muy baja de rotación, por lo que la compañía se enorgullecía de su cultura y su aporte al desarrollo de la comunidad donde operaba. El corretaje de granos era uno de los principales negocios de la empresa, con significativa presencia y oficinas en todas las regiones agrícolas del país, así como una activa participación en los mercados de Chicago y Kansas. Ignacio reconocía que uno de los principales activos radicaba en las relaciones a largo plazo con sus clientes, basadas en la solvencia, la seguridad, la rapidez en el servicio, y sobre todo, en la confianza. CENI ofrecía un servicio integral que comprendía asesoramiento especializado, en cuanto a cuándo comprar una opción o cuándo vender o comprar granos, e información actualizada sobre cotizaciones y condiciones de mercado. Su principal objetivo consistía en agregar valor a la cadena comercial en forma honesta y responsable. La explotación ganadera de CENI se desarrollaba en Corrientes y Buenos Aires. La cría de bovinos se realizaba en la estancia La Victoria, ubicada en la localidad correntina de Malvina, con un esquema diseñado para mejorar sistemáticamente la genética animal. En Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, la compañía se dedicaba al engorde de animales a corral, actividad en la que tenía una reconocida trayectoria, con instalaciones con capacidad para 12.000 cabezas. El alimento que utilizaban para el engorde era cuidadosamente seleccionado para garantizar un nivel superior de calidad de producto y provenía tanto de producción propia, planta de alimento balanceado desarrollada por la empresa, como de terceros. La empresa ingresó en el negocio citrícola en el año 1985. Sus cultivos de limones,
naranjas y mandarinas se encontraban en la provincia de Corrientes, ya que la zona contaba con un clima ideal para el cultivo de cítricos. Ceni contaba con más de 350 hectáreas plantadas y destinaba sus productos principalmente a la exportación. Este negocio se descontinuó en el 2011, ya que la dirección de la compañía consideraba que carecía de atractivo suficiente y generaba una distracción de sus negocios más rentables. La actividad foresto-industrial era una importante área de negocio de la compañía, con una fuerte inversión en equipamiento y tecnología y la conducción de Patricio Ceni. La compañía comenzó a desarrollar la actividad forestal en el año 1976 en la provincia de Corrientes. Posteriormente, la familia decidió darle un mayor valor agregado a este negocio a través de la transformación de la madera. Así fue como, en el año 2000, Ceni instaló una fábrica en la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes, a 600 kilómetros de Buenos Aires y 60 kilómetros de los campos forestados de la empresa. Como el lugar donde se instaló la planta de procesamiento de madera de Ceni no contaba con suficientes bosques desarrollados para los consumos necesarios de la planta, la logística de abastecimientos, tanto de bosques propios como de terceros, se convirtió en un área de gestión clave de la UFI. El negocio foresto-industrial. La dirección de la compañía manejaba los negocios forestal e industrial como unidades independientes, aunque reconocía una cierta interdependencia entre las tres actividades claves, el vivero, la forestación y la industria. Esto se debía a que la actividad industrial había nacido muchos años después, en la década de los 2000, que la actividad forestal, 1976, como consecuencia de la decisión de obtener mayor rentabilidad del negocio forestal. En 2011, la UFI facturaba más de $20 millones en ventas al mercado externo, 95% a Estados Unidos, lo que representaba el 30% de la facturación total del grupo, con más del 35% del personal de la nómina. Su resultado se había deteriorado en los últimos años, ver anexo 1, en parte, debido a la fuerte incidencia de los costos de mano de obra, 30% de la facturación de UFI, y, en parte, por el impacto de los costos materia prima, 22% de los ingresos de UFI. Ambos costos habían sufrido un fuerte incremento, tanto por efecto del mayor volumen como por aumento del precio. La cadena de valor completa de la UFI involucraba desde la plantación de la semilla hasta la obtención del producto final, básicamente molduras y tableros de madera para exportación, anexo 3. Por eso, una de las claves competitivas del negocio se circunscribía a agilizar y flexibilizar la gestión a lo largo de todo el proceso productivo. La producción derivada del negocio forestal servía de materia prima base, tronco cortado, a la moderna planta industrial, que elaboraba más de 30.000 metros cúbicos de producto terminado al año en una superficie de 41.500 metros cuadrados. La planta se había diseñado y construido en 2000, según las normas tecnológicas y de distribución más avanzadas de la industria y con el asesoramiento de un empresario de la industria maderera que tenía una estrecha relación con el equipo directivo de Ceni. En esta industria, dos compañías, una de Brasil y otra de Chile, representaban cerca del 50% de las exportaciones de las molduras a Estados Unidos y funcionaban como fijadoras de precios, ya que el 50% restante se distribuía entre varios competidores menores que carecían del peso suficiente para fijar los precios. Las dos grandes empresas del mercado estaban más integrados que Ceni y sus subproductos se empleaban como insumos en otras actividades de la cadena. Los viveros de la compañía trabajaban con semillas de diversos orígenes, como Estados Unidos, India y Australia. La firma contaba con 8.000 hectáreas plantadas de pinos y 1.100 de eucaliptus y su actividad forestal estaba totalmente certificada por la norma de calidad estadounidense FSC, que promovía el manejo de los bosques con metodologías ambientales adecuadas y funcionaba como sistema de control para asegurar la calidad de los productos y subproductos que se procesaban en la planta industrial. La planta comprendía básicamente un flujo de procesamiento continuo, desde el ingreso del rollizo hasta el despacho de producto terminado en contenedores listos para exportación. Los rollizos recibidos, que provenían de la tala de forestación, cortados a largo estándar, se descortezaban, rollos, y aserraban para obtener tablas verdes, que luego se trataban en el secadero para bajar su contenido de humedad. Un trozado posterior permitía obtener pequeñas piezas sin nudos de diferentes largos, denominados blocks, que se maquinaban en sus extremos, finger, y encolaban entre sí para formar tablas sin nudos, llamadas blanks.
Dichas tablas podían moldurarse con diferentes relieves de componente longitudinal para obtener una moldura, o bien, se pegaban lateralmente para elaborar un tablero. La exposición a los mercados internacionales implicaba fuertes exigencias en el nivel de calidad de sus productos. Esto obligó a que, tempranamente, la empresa tuviera que lograr su propia certificación ISO 9001, que indirectamente indujo a tener que desarrollar procedimientos estrictos en el seguimiento de la madera, desde que ingresaba a la planta como materia prima hasta su destino final como producto terminado. Los productos de la UFI. Las dos líneas principales de productos que elaboraba la compañía, eran las molduras y los tableros de madera, ver anexo 3. Ambos se utilizaban para decoración y revestimiento de interiores de ambientes, principalmente, en el mercado americano y canadiense. Los productos que elaboraba la unidad foresto industrial de CENI se obtenían de las plantaciones forestales propias y de terceros. Si bien la gama de molduras activas era amplia, más de 200 SKU, por sus siglas en inglés Stock Keeping Unit, fruto de la combinación de medidas estándares en las 3 dimensiones de las tablas de origen, largo, ancho, y espesor, y de la diversidad de los diferentes perfiles de molduras ofrecidos, tan solo 30 SKU, representaban el 80% de la facturación de la UFI. En la planta también se procesaban algunos de los materiales industriales resultantes del proceso para obtener subproductos de mayor valor, tales como pellets. Este subproducto era básicamente aserrín comprimido seco, que se utilizaba como combustible en calderas industriales, ver anexo 5. La estrategia de procesar los materiales industriales resultantes para transformarlos en un subproducto de mayor valor agregado, era una decisión de negocio difícil de dilucidar, ya que estaba condicionada a lograr mayor rentabilidad. Esto implicaba hacer un análisis cuidadoso, entre los beneficios obtenidos y los costos incurridos. CENI estimaba que la venta de subproductos representaba un 20% adicional de ingresos, por cada peso de molduras vendida, se facturaban 20 centavos adicionales de subproductos. CENI exportaba aproximadamente 43.000 metros cúbicos de producto terminado por año a más de 17 países en todo el mundo, lo que convertía a la compañía en el segundo exportador de madera más grande del país. En términos específicos, en 2011, la planta vendió 36.000 metros cúbicos. Sus clientes principales incluían tanto grandes distribuidores, 70%, como intermediarios, 30%, que, a su vez, le vendían al canal retail mayorista. 4 clientes representaban el 80% de las ventas, el mayor acaparaba el 40%, seguido por el segundo más grande, con 20%. Si bien las ventas mantenían su fortaleza, el nivel de satisfacción de los clientes oscilaba entre moderado y regular, 2 a 4, en una escala del 1 al 10. Sobre este tema, Patricio reflexionaba, ¿en qué aspecto deberíamos diferenciarnos? Si necesitamos vender 50 contenedores por mes con los modelos más convenientes, una alternativa podría ser la promoción de los modelos que optimicen el uso de las materias primas y mejoren la productividad de la planta. Pero quizás también deberíamos mejorar el servicio al cliente. Estructura organizacional. Si bien formalmente la gerencia de planta recaía en Pablo Costa, muchas de las decisiones se compartían con Patricio CENI. Como Patricio no siempre se encontraba en la planta, en ocasiones se producían diferencias de opinión que tenían repercusiones en la dinámica de funcionamiento diario de la planta y afectaban factores tales como turnos programados o niveles de inventario. El ingeniero Pablo Costa había participado activamente desde los inicios en la construcción y montaje de la fábrica. Su perfil técnico y su personalidad de carácter fuerte y decidido, remarcaban su rol protagónico en los diferentes procesos productivos. Era una persona fuertemente involucrada con la compañía y comprometido con la gestión diaria, a tal punto, que daba instrucciones directas al personal de planta. A él reportaban los cascos blancos o supervisores de sector, quienes gestionaban los sectores productivos. A su vez, a estos supervisores respondían los cascos marrones, que eran responsables tanto de operar las máquinas como de supervisar en cada turno a los operarios, cascos naranjas, que realizaban tareas vinculadas con el funcionamiento de las máquinas. De los 380 empleados que trabajaban en la planta, 300 llevaban cascos naranjas, 60, cascos blancos o marrones y 20 pertenecían a la categoría de personal mensualizado que trabajaba en área soporte. El personal de producción trabajaba en diferentes turnos según su sector, el turno matutino se extendía entre las 6 y las 15 horas,
turno vespertino duraba desde las 15 hasta las 24 horas, y el turno nocturno comprendía desde las 24 hasta las 6 horas. Los cascos blancos y gran parte de los marrones trabajaban exclusivamente en el turno matutino. A la conducción de Costa, el gerente de planta, quien se desempeñaba como gerente general, reportaban 13 personas y una organización completa, dividida en dos áreas, el área de soporte y la de producción, anexo 5. 5 sectores de soporte también reportaban al equipo directivo de la planta, mientras que las áreas de personal, sistemas y administración dependían directamente de Casa Central. La gestión de Pañol, que se ocupaba de la administración del depósito de insumos no forestales, Afilado, que se encargaba del mantenimiento de sierras y herramientas de corte, Proyectos, que era responsable de las reformas y mejoras de planta, y Planificación respondían a la supervisión directa de Pablo Costa. Si bien el clima laboral en la planta era distendido y no sindicalizado, propio de entornos sociales y culturales de la zona, muchos supervisores, cascos blancos, consideraban que el estilo de dirección de Pablo Costa resultaba muy autocrático y poco participativo, ya que, en ocasiones, Costa no tenía en cuenta sus sugerencias, lo que algunas veces originaba conflictos internos de funcionamiento. El proceso productivo. Una de las etapas críticas del proceso industrial era la del abastecimiento de la materia prima base, troncos con corteza pero sin ramas, ya que la compañía debía lograr un suministro que fuera compatible con los requerimientos del producto terminado a elaborar, tanto en cantidad como en las características dimensionales del mismo. En ese sentido, las características diametrales de los troncos a procesar condicionaban el diagrama de corte longitudinal para obtener las tablas verdes en el aserradero, anexos 6 y 7, lo que a su vez condicionaba las características dimensionales, ancho y espesor, de las tablas blancs, y por tanto, el mix en variedad de molduras a obtener. Las fuentes de aprovisionamiento de materia prima base, rollizo, provenían tanto de campos de forestación propios, aproximadamente el 50% de los requerimientos de la planta, como de terceros. La compra a terceros tenía como objetivo cubrir el saldo entre las necesidades de la planta y el déficit de materia prima propia debido a la falta de disponibilidad de la cantidad y o tipología de troncos, características diametrales, requeridas por la planta. La etapa de procesamiento a nivel de forestación consistía en el talado del árbol, la limpieza de las ramas y la estiba de troncos listos para despacho. Estas tareas se realizaban con equipamiento automatizado moderno para asegurar niveles adecuados de producción y calidad de producto. Una vez que los envíos estaban listos, los operadores logísticos subcontratados retiraban los troncos del campo forestal y los trasladaban a la planta de procesamiento en esquina. Recurrir a operadores logísticos tercerizados de la zona permitía una mayor flexibilidad y disponibilidad logística, ya que la planta se encontraba a 50 kilómetros de las zonas de forestación y, en ocasiones, CENI necesitaba camiones adicionales cuando se pronosticaban lluvias intensas que podrían impedir que los camiones retiraran los productos de las plantaciones. El proceso de industrialización de CENI era secuencial y lineal, anexo 8. Una vez que los rollizos ingresaban a planta, alrededor de 170.000 toneladas por año, se realizaba el correspondiente control de calidad y estiba. Luego, de acuerdo con las necesidades, los rollizos pasaban al área de descortezado para obtener un rollo limpio y uniforme diametralmente a lo largo de su longitud. Los rollos obtenidos pasaban a través de un escáner, que los clasificaba en 8 categorías diferentes por diámetro y tamaño. Luego, los rollos pasaban al aserradero, donde se convertían en tablas verdes. El sector contaba con 2 líneas de producción, una para diámetros gruesos, tecnología de mayor antigüedad, con mayor ineficiencia, y otra para diámetros angostos, tecnología actualizada, más eficiente. El tipo de corte a realizar en los rollos se realizaba en función de la programación del sector de blancs. A su vez, dicho equipamiento contaba con la posibilidad de programar los cortes que permitieran maximizar el aprovechamiento de la madera para cada categoría de rollo, lo que resultaba clave, ya que el nivel de desperdicio en este proceso podía representar hasta un 51% del material procesado. A continuación, las tablas verdes pasaban por el secadero, que contaba con una caldera que generaba vapor y reducía la humedad a un porcentaje de 10 a 12%. La planta contaba con 4 secaderos iguales que funcionaban en forma paralela y continua durante 24 horas de trabajo. Disponían de una capacidad máxima de 7.000 metros cúbicos por mes de tabla seca,
que se podía mejorar alrededor de un 20% con la incorporación de un economizador de energía, Ecovent, por aproximadamente 6,5 millones pesos argentinos. Se trataba de un proceso tipo batch, donde se introducían varios palets cargados con tablas verdes en forma simultánea para recibir un tratamiento térmico que podía durar hasta alrededor de 54 horas. Después de una ulterior clasificación de las tablas secas, se procedía a realizar el cepillado de sus 4 caras, no solo para corregir las lógicas deformaciones derivadas del tratamiento térmico, sino, además, con el fin de garantizar un dimensionado preciso, con superficies lisas y simétricas. De este proceso se obtenía un desecho reutilizable a serrín seco que, a través de un tratamiento posterior en una planta de pellets que tenía CENI, se convertía en un producto para la venta como combustible de los sistemas de calefacción domiciliaria. Una vez obtenidas las tablas preclasificadas y cepilladas, se realizaba el trozado de las mismas, donde se cortaban en pequeños trozos, blocks, de diferentes largos en función del nivel de nudos o imperfecciones que traía la madera. La porción de madera que no reunía los requerimientos de calidad para su utilización en etapas ulteriores, alrededor del 33%, se usaba como combustible para la caldera. La madera de mejor calidad se ensamblaba para formar blancs. Esta etapa del proceso, denominada la línea, requería mucha mano de obra, lo que implicaba redoblar los esfuerzos de supervisión para lograr niveles aceptables de productividad de mano de obra. Participaban alrededor de 80 personas en 2 turnos de trabajo. A su vez, la gran dependencia del trabajo del empleado hacía que los niveles de aprovechamiento de materia prima fueran irregulares y muy inferiores a los óptimos. Por otro lado, se podía incrementar la capacidad con la incorporación de un tercer turno o con la contratación de una mayor cantidad de empleados. La dirección de la compañía estaba estudiando la implementación de una línea totalmente automatizada con el fin de evitar las irregularidades de productividad de mano de obra. La máquina que ensamblaba los blocks para formar blancs se denominaba finger joint. Esta etapa del proceso consistía en producir tablas saneadas, blancs, a partir de la unión de blocks mediante una juntura encolada. El proceso comprendía 4 fases totalmente automatizadas: tallado del bloque en las caras frontales para dar forma a las junturas dentadas, encolado, prensado longitudinal, y, finalmente, corte para darle la longitud final a la tabla. CENI fabricaba más de 30 categorías distintas de blancs, que luego se transformaban en molduras. De acuerdo con el tipo de moldura que se deseaba obtener, se tomaba el blanc compatible en tamaño y calidad y se procesaba en la moldurera, que le daba una forma externa, en una de sus caras, de orientación longitudinal y uniforme a lo largo de la pieza. La forma del relieve a realizar se lograba con los distintos moldes de corte de la moldurera. Luego, las molduras se sometían a un tratamiento de aplicación de yeso, lo que permitía corregir defectos y preparaba la superficie para las siguientes etapas de pintado y secado. El producto final obtenido eran molduras de diferentes formas y calidades, 60 tipos distintos, que podían venderse de color natural, color madera, o también prepintados. Cerca del 80% de las ventas correspondían a productos prepintados. En 2011, la planta de UFI produjo más de 36 millones de metros lineales de molduras. Con los blancs, también se podían fabricar tableros, cuya producción rondaba los 700 metros cúbicos por mes. Los blancs terminados pasaban a la línea de cola, donde se preparaban los listones para producir los tableros. Se les aplicaba adhesivo en sus caras laterales, se prensaban entre sí, y se lijaban para lograr una superficie de contextura plana y suave. CENI producía tableros de diferentes tamaños. Por último, antes de ser embalados y despachados a los clientes, todos los productos pasaban por un estricto proceso de control de calidad. El embalaje del producto terminado se realizaba de acuerdo a las especificaciones que demandaba cada cliente. Luego se realizaba el despacho del producto mediante en contenedores consolidados en planta, donde también se realizaba la operación SAOP de aduana. El anexo 9 muestra las distintas etapas del proceso. Planificación de la producción. De acuerdo con Patricio, la clave de este negocio es la eficiencia operativa, y esto depende de 4 variables claves: 1. La utilización eficiente de la capacidad instalada. 2. La buena gestión de tiempos muertos por paradas repentinas o por cambios de modelos. 3. La continuidad de funcionamiento a lo largo del proceso, y por último, la disponibilidad de madera y energía. Y afirmaba,
es por ello que la compañía intenta desincentivar las órdenes que requieran mayor cantidad de ítems y, por lo tanto, más tiempo de preparación de maquinaria. El proceso de planificación comenzaba cuando se recibían las órdenes de compra de los clientes, las cuales, a su vez, disparaban órdenes de trabajo mensual que el departamento comercial priorizaba luego con pedidos semanales que ordenaban el plan de producción mensual. Este plan consistía en establecer objetivos de fabricación mensual para cada sector, que servían de guía a cada supervisor de sector para monitorear el saldo resultante entre lo producido y el objetivo comprometido para el mes en curso. Pablo Costa, el gerente de planta, definía los objetivos mensuales del plan en función de la disponibilidad de rollos a ingresar en el mes, cantidad y tamaños diametrales, los productos en proceso y la capacidad operativa del cada sector. Los planes se ajustaban a diario para contemplar las necesidades y o faltantes por tipo de producto en cada etapa del proceso, y en particular, a nivel de producción blanks. Se realizaban reuniones de coordinación diarias del equipo de producción, gerente de planta y supervisores de sector, donde se revisaban los objetivos individuales y se definía la cantidad y mix a producir por cada sector ese día en función de la demanda. En estas reuniones, se generaba la planilla de planeamiento diario, anexo 7, que detallaban la clase o diámetro de rollos requeridos, el rango de diámetro a utilizar y el diagrama de corte recomendado para cada tipo a fin de cumplir con las múltiples mediciones y cantidades de tableros necesarios. Para que este proceso de revisión diario fuera efectivo y transparente para todos los actores involucrados, toda la información relacionada y las modificaciones resultantes se volcaban en planillas que colgaban de la pared en la sala de despacho de los supervisores. Pablo Costa comentaba, las reuniones diarias buscan que los diferentes sectores aspirasen a cumplir los objetivos mensuales de la compañía y no únicamente buscar cumplir sus objetivos individuales. Como nuestra materia prima proviene de la naturaleza y no sabemos qué tamaño de rollizo vamos a recibir, no podemos planificar con anticipación nuestra producción. Esta es la razón por la que planificamos el día a día. Nos ayuda a responder de manera flexible a las propias incertidumbres de abastecimiento. Afortunadamente, nuestra gente está comprometida con su trabajo y está dispuesta a realizar horas extras para cubrir estos imprevistos. Al final de cada mes, el gerente de planta se reunía con el responsable de planificación para ver información de cierre del mes anterior, y de esta manera, poder revisar los objetivos de producción en metros cúbicos de cada sector correspondientes al mes entrante. A la hora de fijar los objetivos en todos y cada uno de los sectores que integraba el proceso de producción, Costa buscaba lograr un alto nivel de utilización de la capacidad instalada para maximizar la producción total de la planta. Con este fin, fijaba objetivos de producción para cada sector acorde a su capacidad máxima, anexo 10. El anexo 11 presenta el nivel de cumplimiento de objetivos por sector, mientras que el anexo 12 muestra la evolución de la producción a lo largo del tiempo. Julio García, responsable administrativo y financiero de la planta, disentía con esta metodología. El objetivo que tenemos no pasa por hacer cantidad de metros lineales de molduras, sino porque todos lleguemos a poder facturar nuestro objetivo de contenedores. Debemos realizar una ingeniería de negocio, más que de producto. Por su parte, Diego Calógero, responsable de la planificación, comentaba, si bien las prioridades de producción se definen de acuerdo a las entregas a clientes, durante el mes aparecen cambios de prioridades a nivel de sector, por ejemplo, la persona que estaba cortando molduras, prefiere cortar muchas iguales para alcanzar su objetivo de metros cúbicos. Esto produce órdenes abiertas sin terminar, camiones esperando sin despachar, y sectores parados por falta de disponibilidad de material intermedio. Además, se observaba un alto nivel de tiempos muertos de producción debido a paradas no programadas, anexo 13, lo que originaba incumplimientos y mermas de rendimiento del sector. Si bien no había un análisis formal de prioridades de las causas relevantes y su impacto, periódicamente se cruzaba la información proveniente de los sectores de mantenimiento y producción, lo que permitía sacar algunas conclusiones de relevancia. Las diferencias en las metas de manufactura planteadas por García y Costa generaban inquietudes. Julio señalaba, no estoy juzgando la producción ni a nadie en particular, solo estoy interpretando números, pero, si tomo un presupuesto, le agrego las rentabilidades y los porcentajes de rendimiento, me da que necesito menos madera, menos secado, menos metros de moldura para llenar un contenedor. Evidentemente, hay molduras que no estamos facturando. Y agregaba, visto desde otro ángulo,
Si yo transformo los metros que produjo la moldurera a contenedores, a mí me da que hay meses que llenamos casi 10 contenedores más. Lo que no está incluido es el reproceso. Debemos plantearnos cómo hacer para facturar un 20% adicional sin generar un 20% más de costo, si no el negocio no cierra, sobre todo, si consideramos que, comercialmente, tenemos un potencial de demanda mensual de alrededor de 4.500 metros cúbicos, que no podríamos abastecer con los actuales niveles de despacho, que rondan los 3.500 metros cúbicos por mes. La búsqueda del camino a la excelencia. Patricio había leído sobre la metodología TPS-3, Toyota Production System, por sus siglas en inglés, aplicada en Toyota, que se había aplicado con éxito en otras industrias. Se preguntaba si la aplicación de un sistema de planificación contrapedido resolvería las actuales ineficiencias operativas que denunciaba Julio García, quien había observado que la cantidad de madera consumida no coincidía con la cantidad de contenedores llenos, anexo 14. Patricio también se planteaba si un sistema de planificación centralizado PUS4 a un mes vista serviría para maximizar la eficiencia operativa y la ocupación de la capacidad de la planta. Esta opción, lógicamente, reduciría la discrecionalidad decisoria de los sectores, pero mitigaría los impactos derivados de los cambios y ajustes diarios de la producción. Claro que no podía ocultar el riesgo que esto podría implicar, en términos de falta de adecuación a la realidad operativa y a los cambios de necesidades de mercado. Patricio creía que la implementación de un sistema contrapedido o PUS de planificación implicaría ciertos riesgos, ya que se podría comprometer la capacidad de la planta para responder a las realidades operativas y a los cambios del mercado en cuanto a los productos solicitados. En tal sentido, Patricio se preguntaba si el sistema de planificación utilizado constituía el único factor relevante de la caída de productividad y cumplimiento de la planta o si la gestión de la capacidad y los procesos internos de producción generaban problemas operativos que debían revisarse. También cuestionaba el grado en que un sistema de control y monitoreo, con los indicadores correctos, resultaría efectivo para la prevención de problemas. Otra inquietud de Patricio radicaba en la falta de independencia de la gestión de planificación, que dependía en ese momento de Pablo Costa, responsable de producción, y no tanto en el replanteo del sistema a utilizar. La estructura organizacional debía tener la flexibilidad suficiente para enfrentar los desafíos de la compañía. En cualquier caso, Patricio sabía que se encontraba frente a un entorno de fuerte amenaza competitiva con pérdida de rentabilidad, lo que lo apremiaba a tomar una pronta decisión. Debía revertir la tendencia decreciente de la rentabilidad de inmediato, pero enfrentaba un gran dilema. Tenía que realizar una evaluación precisa de la situación actual de la empresa y, luego, definir los pasos a seguir. Con estas preocupaciones en mente, Patricio preparó una presentación para sus hermanos, con un análisis de las inquietudes principales, la descripción de todas las opciones disponibles y varias recomendaciones a implementar lo antes posible para revertir la tendencia negativa de la rentabilidad de la UFI. Anexo 1. Estado de resultados de la UFI, 2007-2012, en pesos argentinos. Fuente, información de la compañía. Anexo 2. Evolución del nivel de incumplimiento en el despacho de molduras, septiembre de 2011-mayo de 2012, fuente, información de la compañía. Anexo 3. Productos de la empresa, fuente, información de la compañía. Anexo 4. Tabla de entregables del proceso productivo, fuente, información de la compañía. Anexo 5. Estructura organizacional de la UFI en 2011. Fuente, información de la compañía. Anexo 6. Diagrama de perfil de corte en función de distintos tamaños de troncos, fuente, información de la compañía. Anexo 7. Planilla de planificación diaria, aserradero. Referencias. Escáner clase, tipología dimétrica de rollos. Rango de diámetros, rango diamétrico para cada clase. Diagrama aserradero, diagrama de corte recomendado para cada clase, rango, en función de las necesidades de producción del momento. Cada rango tiene varias opciones de diagrama de corte. Medidas centrales múltiples, cantidades de tablas de cada espesor y ancho que se pueden obtener de cada rango diamétrico. Fuente, información de la compañía. Anexo 8. Diagrama de flujo del proceso, fuente, información de la compañía. Anexo 9. Tabla de funcionamiento del proceso. Nota.
Capacidad bruta mensual, máximo nivel de producción mensual de cada sector expresado en metros cúbicos de producto elaborado por el sector. Capacidad neta mensual, máximo nivel de producción de cada sector expresado en metros cúbicos base blanc. Ejemplos, ver ejemplos en documento. Producción promedio mensual, nivel de producción promedio mensual de cada sector expresado en metros cúbicos de producto elaborado por el sector. Producción pico mensual últimos 3 meses, nivel de producción mensual pico de los últimos 3 de cada sector expresado en metros cúbicos de producto elaborado por el sector. Coeficiente de utilización, % de utilización de la capacidad de producción de cada sector. Ejemplo, ver ejemplo en documento. Scrap, % de desperdicio promedio de cada sector en términos de metros cúbicos de producto elaborado por el sector. 1. Producción promedio mensual expresado en metros cúbicos de producto elaborado. Metros cúbicos de madera consumidos promedio para su elaboración. Incluye subproductos del sector. Nivel de stock de producto expresado en días de producción del sector en cuestión igual, nivel de stock metros cúbicos sobre producción promedio mensual metros cúbicos del sector, por 30 días, fuente, información de la compañía. Anexo 10. Distribución de capacidad mensual, metros cúbicos base blanc, del proceso de fabricación de molduras, fuente, información de la compañía. Anexo 11. Cumplimiento promedio de objetivos por sector, año 2011. Nota. Nivel de cumplimiento del sector, por ciento, igual cantidad de órdenes producidas sin retrasos por el sector sobre cantidad de órdenes objetivo de producción para dicho sector. Nivel de retrasos por causas externas, igual cantidad de órdenes con retrasos por causas ajenas al sector sobre cantidad de órdenes objetivo de producción para dicho sector. Igual, tiempo improductivo por causas externas por nivel de productividad promedio estipulado para el sector, sobre cantidad de órdenes objetivo de producción para dicho sector, fuente, información de la compañía. Anexo 12. Niveles de producción mensual metros cúbicos base blanc, agosto de 2003 agosto de 2011, fuente, información de la compañía. Anexo 13. Tiempos muertos en el sector Finger Joint como % de tiempos muertos versus tiempo total, agosto de 2003 agosto de 2011, fuente, información de la compañía. Anexo 14. Gráfico de comparación entre metros cúbicos consumidos y metros cúbicos facturados de base blanc, fuente, información de la compañía. Notas. 1. Ver vídeo institucional, enlace en el documento. 2. La capacidad de un proceso se refiere a su tasa máxima de operación, mientras que la utilización mide la tasa en que se demanda esa capacidad instalada. 3. TPS, es una metodología y práctica de gestión desarrollado por Taiichi Ohno y aplicado por Toyota en los años 70, que se basa en producir solo lo necesario en el momento justo, sistema pull, y que permite lograr una apreciable reducción de inventarios con la subsecuente mejora en eficiencia y flexibilidad de gestión. 4. Sistema de planificación PUS, es un sistema de planificación en el que se debe predecir la demanda con un horizonte tiempo prolongado, ejemplo, trimestral, y en el que se definen cantidades e instante de tiempo a producir cada tipo de producto, atendiendo requerimientos de mercado pero buscando eficiencia operativa.